obra a través de la historia. Nosotros creemos en un Dios de la historia, de nuestra historia, y en nuestra historia está involucrado. También creemos en el Cristo histórico, por supuesto, que vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, fue uno más de nosotros siendo Él diferente. Y la gran diferencia de Jesús es que Él no pecó y en todo fue obediente. Y a lo largo de la historia, determinados sucesos, que muchos de ellos se nos cuentan en la Biblia es, además de todo, un documento muy veraz en cuanto a para los historiadores también, hay acontecimientos que después se repiten y que cobran un significado especial. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con la Pascua. La Pascua recordaba anticipadamente lo que inminentemente iba a hacer Dios con su pueblo, a liberarlos de la esclavitud hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y había que recordarlo año a año todo lo grandioso que Dios había hecho por su pueblo. Pero después, al cabo de los siglos, la Pascua pasó a convertirse en algo diferente porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua y aquel hecho histórico vino a hacer referencia a algo mucho más grandioso que no era solamente para un pueblo determinado, sino para toda la humanidad. Lo mismo pasa con Pentecostés. Se conmemoraba 50 días después determinado acontecimiento, el otorgamiento allí en el Sinaí de los 10 mandamientos, la identidad con una ley que los convertía en un pueblo de Dios, con una ley que Dios mismo les había dado, pero después, con el transcurso de la historia, de los siglos, en Pentecostés hubo otro acontecimiento que involucra a toda la iglesia. Y así pasa con muchas cosas, con profecías que puntualmente se han cumplido allí en el pasado, pero también muchas de ellas tienen su cumplimiento más amplio a futuro. Y también hay personas, ¿no?, que con su ejemplo y con su testimonio son un anticipo muy pequeño de lo que habría de venir después. Y en vista de que el día de ayer estuvimos compartiendo la animación del Príncipe de Egipto, que habla sobre la vida de Moisés, bueno, estaba pensando un ejemplo y un tipo, porque en la Biblia hay muchos tipos, de Moisés comparado con Cristo. Y no los quiero comparar porque no tiene comparación, obviamente. Pero cuántas cosas acontecieron en la vida de Moisés y que se reflejaron después en el pueblo y que acontecieron en la vida de Jesús y que se reflejaron después en el hecho de por qué estamos hoy acá nosotros, somos pueblo de Dios. Y vamos a hacer un recorrido fundamentalmente refiriéndonos a Moisés, por el libro de Éxodo, donde se nos cuenta de su vida. Y la vida de Moisés es una vida de fe, una vida de desafíos, una vida que él se sostuvo paso a paso como viendo al invisible, como dice la carta a los hebreos. Y ese ejemplo que dice el autor de Hebreos de Moisés, una vida de fe, si se quiere, es una especie de resumen de lo que dice Hebreos 11.1. La fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, pero la certeza de que está allí. Y bueno, el desafío de Dios para Moisés fue muy grande. Él visualmente no veía lo que tenía por delante, esa tierra prometida, lo que tendría que pasar. Y Dios se lo va contando de a poco también. Capaz que si le contaba todo junto, dice, no, esto no estaría para mí. Pero cuando Dios elige a una persona, la elige y sabe por qué. Y Moisés caminó con Dios y le fue muy fiel. Y cada paso que dio Moisés fue un paso de fe, ¿no? Ya sea en ese periplo por el desierto de preparación, donde seguramente él no entendía nada de lo que habría de pasar. Esa presencia de Dios en la zarza ardiendo, ¿no?, escuchando directamente la voz de Dios. Cómo habría de conducir
a lo largo de 40 años en el desierto a su pueblo hacia una tierra que les había sido prometida, pero que ni él había estado allí. Vamos a ver algunas particularidades y paralelismos que podemos ver en la vida de Moisés y en la vida de Jesús también. Éxodo 1:22. Nos dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservadle la vida. Se estaba refiriendo a los judíos. Acuérdense que la casa de Jacob, podemos decir, la familia de Jacob, su descendencia, había entrado como huéspedes tiempo atrás, siglos antes, allí a Egipto. Allí fueron bien recibidos por el faraón de entonces, en tiempos de José. José era el segundo en el mando. Conocemos de la vida de José. Pero se habían multiplicado, estaban cómodos, hasta que vino un día un faraón que no conoció al Dios de José y de algún modo terminaron siendo esclavos, trabajaron para los egipcios, su vida era muy dura, pero además en el corazón de Faraón él sentía, estos son una amenaza para mí, estos se están multiplicando más que los míos. Entonces mandó matar por temor, si se quiere, porque fue por temor, por miedo a que los judíos se multiplicaran tantos que al final terminaran esclavizando a los propios egipcios, mandó matar a todos los varones, a todos los varones. Y esto nos lleva a recordar que en tiempos de Jesús pasó algo parecido. Cuando los sabios que venían de Oriente, iba a decir los reyes, pero no eran reyes, iba a decir magos, pero tampoco eran magos, pero los sabios que venían de Oriente vienen a buscar al rey de los judíos que había nacido, porque habían seguido esa estrella, su estrella, y que venían a adorarle, y se presentan ante Herodes, que era el rey de los judíos puesto, que no era judío tampoco, era un edomita, un idúmeo. ¿Cómo es esto, el rey de los judíos? Apa, díganme, ¿dónde está? ¿Dónde nació? Porque yo también lo quiero adorar. El engaño del rey. Y según las escrituras, habría de nacer en Belén. Y le llenó de envidia y también de temor. Herodes dijo, o habrá pensado para sí, este no me va a sacar el trono, yo lo voy a matar de chiquito, antes de que crezca. Y acuérdense, mandó matar a todos los niños menores de 2 años allí en esa pequeña aldea de Belén. Situaciones parecidas, situaciones de masacre. Pero Dios tenía un plan para Moisés, Dios le preservó. Digamos que tanto Moisés como Jesús en su momento nacieron bajo un decreto de muerte, ¿no? Tanto de Faraón como de Herodes en su momento. Pero Éxodo 2, capítulo 2, desde el versículo 3 al 10, nos cuenta, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño, está refiriéndose a Moisés, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por las riberas del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque
de las aguas lo saque. Dios tenía preparado un plan. Este niño se va a salvar, porque este niño era el elegido de Dios para un plan, que ni la madre, nadie en su casa lo sabía, pero en el corazón de la madre surgió ese plan. Bueno, vamos a hacer una canasta, vamos a calafatearla y vamos a ponerlo a la orilla del río. No sé lo que va a pasar, pero Dios tendrá misericordia de él. Y tuvo misericordia. Y Dios tenía un plan, y Dios protegió al niño y lo preservó. Y luego fue criado, ¿no?, allí en la corte del faraón, como hijo adoptivo de la hija del faraón. Y algo parecido sucede con Jesús. Cuando se avisora el peligro de que Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años, un ángel le dice a José: vete con el niño y con su madre a Egipto, huye rápido para que sea salvado. Dios tenía un plan, y sin entender por qué ni cómo, pero la obediencia es el camino de conocimiento de Dios, José obedece y toma a María y a Jesús y los lleva a Egipto. Y así preserva la vida de Jesucristo, de nuestro Señor. Otra similitud, otra semejanza entre la vida de Moisés y de Jesús. Otro punto, Éxodo 2:10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, dijimos, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés fue criado fuera de su pueblo, lejos de su pueblo, sin su pueblo. Fue criado en otro lugar, en la corte del faraón, con otras costumbres, con otras creencias también, con otra forma de vivir, con otro estatus. Fue criado lejos de su pueblo, lejos de lo suyo. Jesús también fue criado en Nazaret, si bien era una tierra de Judea. Nazaret era una pequeña aldea, algunos dicen en tiempos de Jesús, entre 200 y 400 personas. No era ni pueblo casi, ¿no? Comparado con las grandes urbes, incluso con Jerusalén. Allí fue criado, y además en las cercanías de Nazaret había varios poblados, y algunas de ellas eran ciudades que eran romanas. Entonces, la cultura helenística y romana también estaba por esa zona. Y era una zona relativamente mal vista por los propios judíos de estirpe. Cuando Jesús comienza su ministerio y Felipe conoce a Jesús, va y le dice a su amigo Natanael: mira, creo que he conocido al Mesías, viene de Nazaret. Y Natanael, descreído, dice: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué me está diciendo? Bueno, andá y velo por vos mismo, le dice. Y Natanael vio y creyó. Bienaventurado el que no ve y cree. Y le siguió. Pero él también fue criado un poco fuera de sus pares, en tierras lejanas, en tierras rurales, en tierras agrícolas, en tierras de artesanos. Jesús mismo se crió como un artesano. Uno siempre dice carpintero, pero en realidad era maestro albañil, porque la carpintería era un término muy amplio, que no solamente era madera y clavos, ¿no?, sino que era constructor, ¿no? Y seguramente José le heredó ese oficio de constructor y no solamente un carpintero. Como dice el libro, era más que un carpintero, pero en otro sentido dice el libro. Él era un constructor, y de hecho muchas enseñanzas, muchas semblanzas de Jesús, muchas ilustraciones hacen referencia a la construcción, la casa bien fundada o mal fundada, el tema del fundamento y demás, de fundar sobre la arena, fundar sobre la roca. Fue criado de esa manera y un poco alejado de lo que era el centro de la cultura judía, ¿no? Trasladarse, de hecho, a las fiestas a Jerusalén no era fácil. Era un poco más de 100 kilómetros, pero hay que hacer a pie 100 kilómetros, y lo llevaban desde que era chiquito, ¿no? No era fácil, era bastante sacrificado. A su vez, vamos a ver otra característica de Moisés,
y de su testimonio, de su ministerio. Éxodo 2:14 nos dice, cuando acontece aquel suceso, que hay dos hermanos judíos que se están peleando, el 13 dice, al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían, entonces dijo al que le maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Se acuerdan que había un egipcio que estaba maltratando a un judío y bueno, le entró así la ira a Moisés y bueno, mató en ese arrebato a un judío? Y esto que pensó que estaba oculto, hubo gente que lo vio. Cuando dos judíos estaban riñendo entre ellos, él quiere hacer de juez y ahí sale la mentira, el ocultamiento a la luz. Y así Moisés es destratado por sus propios pares. Y Jesús también fue rechazado por sus propios pares. Y lo destratan de una manera diferente. En las condiciones en las que Jesús nació y que era de público conocimiento, cuando María había quedado embarazada, todavía no había sido desposada por José. Y entonces las malas lenguas, imagínense lo que dirían. Esto quedó ahí boyando, pero llegado el momento cuando ya está desarrollando su ministerio Jesús y en esas disputas que tiene con los fariseos duramente le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y es una respuesta muy dura la que dicen los fariseos, muy ofensiva. Nosotros sabemos de quién hemos nacido y de qué manera hemos nacido. Y vos, que te llamás maestro, sabemos tu pasado. Fue realmente una grosería de quien no desconoce que realmente el fruto que llevaba María en su vientre era del Espíritu Santo. Pero ahí muestra la calaña de aquellos religiosos de la época que se creían superiores y ese destrato social y emocional también hacia Jesús. Fue despreciado entre los suyos, entre sus pares. Ya lo había dicho el profeta Isaías muchos siglos antes en el precioso pasaje del siervo sufriente, Isaías 53, despreciado entre los hombres. Fue despreciado entre sus pares. Así lo fue en su momento también Moisés. Y esto, repito, no es con la idea de comparar una persona con otra, sino las similitudes, cómo Dios obra, porque en definitiva también es buscar la manera de entender el obrar de Dios. Y como Dios obró en una persona, también puede obrar de aquí en más. Esto nos está preparando. Entender un poco a Moisés nos ayuda también a entender más el testimonio y la profundidad del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no es comparable. También Moisés tiene un tiempo de preparación. Moisés tiene que huir 40 años al desierto. Y en esos 40 años en el desierto son 40 años de preparación, de capacitación. Dios se le presenta personalmente, como decíamos hoy, en la zarza ardiendo. Se presenta a sí mismo, yo soy el que soy, y ahí por primera vez aparece el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Yo soy el que soy el eterno, sin principio y sin fin, pero soy el principio de todas las cosas. Y yo te mando que hagas esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero hay 40 años en el desierto, 40 años de preparación. Jesús también, cuando va a comenzar su ministerio, está 40 días, no 40 años, 40 días en el desierto, a solas. No porque sale huyendo, sino porque busca de la presencia de Dios para prepararse para lo que habría de acontecer. Lo que a Moisés le requirió 40 años,
a Jesús, precisó 40 días para prepararse. La proeza de Moisés, que le llevó también 40 años guiando al pueblo, 40 años de cumplir el plan de Dios de la esclavitud a la libertad, a Jesús le costó poco más de un año, un tiempo, llevarnos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Pero hay similitudes. Vemos que en el capítulo 3, Éxodo 3, se nos describe el llamamiento de Moisés, cuando se le aparece Dios y lo llama para esa misión. No lo vamos a leer todo, pero es enviado por Dios para la misión. Lo llama para la misión. Después de esos 40 años, bueno, ahora estás preparado. Jesús también es apartado para esa misión desde antes de la fundación del mundo, pero después de esos 40 días de preparación y que termina triunfando ante una tentación, entonces comienza su ministerio público. Y después de que empieza la tarea de guiar al pueblo hacia la libertad, el único mediador entre Dios y el pueblo es Moisés. Nadie siquiera se atrevía a estar. Y cuando van al Sinaí, va Moisés, que el pueblo no pase de esta línea. Es más, hasta tenían miedo de pasar. De allí en el Sinaí salían truenos, rayos, fuego. ¿Qué estaría pasando allí? Moisés estaba en la presencia del Señor. Y era el mediador entre Dios y su pueblo. Y nosotros tenemos un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay otro. Nosotros ahora, por Jesucristo, sí podemos tener acceso a la presencia de Dios, porque Él rompió el velo. Él rompió el velo y nosotros podemos tener libre acceso como sacerdotes de Él al lugar santísimo. Pero porque Él nos ve justificados a través de la obra de Jesucristo, no por nuestros propios méritos. Así que allí también hay una similitud como mediador, en el rol de mediador. Por supuesto, se salva a la distancia, ¿no? El mediador entre una empresa de llevar al pueblo hacia la tierra prometida y mediador entre Dios y el hombre, la santidad y el pecador. Realmente ver la vida de Moisés desde esta perspectiva nos ayuda a valorar, pero también a valorar a la persona, pero también a entender más el plan de Dios. Y la obra de Jesucristo, el cual siendo Dios se hizo hombre. Y esto nos lleva a el texto que se encuentra en Filipenses. Hemos estado hablando estos últimos domingos sobre Filipenses y hoy quería compartir justamente el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta es la mejor definición del Cristo vencedor. Esto es un cántico que nosotros acá en Filipenses, en las ediciones que tenemos, en Reina Valera los tenemos como prosa. En algunas ediciones ya aparece como verso, porque en realidad era un cántico y algunos entendidos creen que este era ya un cántico muy antiguo que en las iglesias primitivas se cantaba. Los que entienden griego dicen que este texto del 6 al 11 son una serie de estrofas de 3 versos que van desarrollando todo un cántico que describen a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres.
Y qué interesante es que si conocemos de la palabra de Dios, acá hay un telón de fondo, que es el libro de Génesis, que es la caída del hombre. Porque acá lo que está describiendo de Jesucristo es en contraposición a lo que era Adán. Vamos a analizar esto. Según los entendidos, repito, dicen que está dividido en versos de estrofas de 3 versos cada uno. Comienza diciendo que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Acá está refiriéndose Pablo a la iglesia de Filipos, y también a nosotros, ¿no? Que haya ese sentir. Pero el cántico empieza después. ¿Cuál es el sentir del Señor Jesucristo? Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acá nos está hablando de la divinidad de Dios, de Jesucristo, la esencia divina de Dios. Siendo en forma, y la forma no se refiere a algo externo, sino a la propia esencia, teniendo la esencia de Dios, siendo igual a Dios, o más bien, digamos, siendo Dios, no lo tuvo en cuenta. No se aferró a eso. En su ministerio acá en la tierra, cuando hablamos de Jesucristo, es el Cristo encarnado y que se le llamó Jesús. En su ministerio aquí en la tierra no tuvo en cuenta eso para aferrarse a eso para su ministerio. Se aferró del Padre, se aferró de Dios como nosotros tenemos que aferrarnos al Padre. Por eso es ejemplo. Y vamos al telón de fondo que es el Génesis. ¿Qué pasó con Adán? Con Adán pasó todo lo contrario. Él era imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos imagen y semejanza, ahí sí vemos cierta forma, pero no esencia. Imagen y semejanza de Dios, pero quiso ser como Dios. Siendo Jesucristo Dios, no lo tuvo en cuenta para aferrarse a eso. En cambio, Adán, siendo hombre, quiso aferrarse a la idea de querer ser como Dios. Tentados por el diablo, sí. Ustedes comen de este fruto y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Sí, conocieron el bien y el mal, pero siempre optamos por el mal. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es incomprensible entender con nuestra mente humana de cuánto se despojó. Porque es como en que una hormiga quiera entender el pensamiento del ser humano. Más todavía la diferencia. No tenemos ni idea nosotros de cuánto se despojó para hacerse igual a nosotros. Se despojó a sí mismo. Todo lo contrario a Adán y a Eva también, vamos a incluirla también a Eva, ¿no? Todo lo contrario al ser humano, que quiere lo que no tiene, quiere ser lo que no es, quiere vestirse con lo que no le corresponde. En cambio, Jesucristo se despojó. ¿Y de qué se despojó? No dejó de ser Dios, no dejó sus atributos divinos porque Él obró, hizo milagros, perdonó pecados, pero todo lo que hizo fue sometido primeramente a la voluntad del Padre. No lo hizo para satisfacer su propio ego o para hacerle un favor a los demás. Todo lo puso delante del Padre. Entonces, siguió siendo Dios, por supuesto, pero obró como ser humano sometido a la voluntad del Padre. Y todo el poder, toda la potestad fue sometida si Dios quiere. Señor, yo humanamente pienso y deseo de esta manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto que decimos, tan sencillo, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil entenderlo en profundidad. No tengo idea siquiera de cuánto se despojó a sí mismo nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo un ser humano como nosotros, con la debilidad humana, se humilló hasta lo más bajo
Porque la muerte de cruz era una muerte humillante y para un judío, peor. Someterse al poder y al juicio de los gentiles, un poder tirano, no habiendo hecho nada para eso. Y él perfectamente abriendo la boca nomás ante Pilato podría haber zafado de todo esto, pero no lo hizo porque sabía qué era lo que tenía que hacer. Estando en la condición humana, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que la palabra clave es obediencia, la que nosotros día a día tenemos que entender y aplicar. Volvemos al Génesis y nos encontramos con Adán y Eva desobedientes, porque el primer pecado fue la desobediencia. Desobedecieron. Pueden cuidar de todo el huerto, pueden comer de todo fruto, enseñoreese, o más bien administren todo esto que yo les doy para ustedes, solo que esto no lo comen. Esto les es privado. Pues bien, llegado el momento, no sé cuánto tiempo pasó, me imagino que poco, comieron del fruto prohibido. Desobediencia. Todo lo contrario a nuestro Señor Jesucristo. Y por esa obediencia del Señor Jesucristo, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios exalta al Señor Jesucristo por esa obediencia y lo exalta por encima de todo y le da un nombre que es sobre todo nombre y es el propio nombre de nuestro Dios. Porque si vemos las letras y las consonantes del nombre de nuestro Señor Jesucristo, son las mismas que las letras y consonantes de Jehová. Ese tetragrama de 4 letras, ese es el nombre que es sobre todo nombre. Qué contraste con Adán, despojado de todo, pudiendo ser señor de todo, pasa a ser esclavo de todo, esclavo del pecado. Y qué tarea titánica, mucho más que la de Moisés, ¿no? Qué tarea titánica rescatarnos del pecado a toda la humanidad que en él cree, la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo rodilla se doble, todos los que están en el cielo, ángeles, en la tierra, personas, debajo de la tierra, aún los demonios, reconozcan y confiesen que Jesucristo es el Señor. Y la gloria es para Dios, para la gloria del Dios Padre. El ser humano allí en el Edén quiso su propia honra y gloria. Y fue despojado de todo, pudiéndolo tener todo. Viene Jesucristo a restaurar, a hacer todas las cosas nuevas y a darnos una nueva oportunidad. Como Moisés llevó de la esclavitud a su pueblo hacia la tierra de la libertad, el Señor Jesucristo nos rompe las cadenas y nos da la libertad en Cristo Jesús hacia la tierra que Él nos promete.